Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice la Biblia: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y así como estamos de pie, pues vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, muchísimas gracias por cada uno de las alabanzas, mi Dios. Gracias. Por tu presencia te queremos dar las gracias también. Y por cada uno de los que han venido hoy, gracias, Señor. Te rogamos algo muy interesante, Padre mío. Danos la gracia, danos la sabiduría. No queremos, Padre mío, que se vaya alguno diciendo: no entendí nada. Sino te rogamos todo el entendimiento para que el más pequeño, Jesús, pueda discernir espiritualmente lo que tú quieres hablarles hoy. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, mi Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Nos está hablando de un nuevo nacimiento. Nos está diciendo que el que es nacido de Dios, la práctica del pecado ya no la hay. Cuando uno nace de papá y de mamá, es normal. En la escuela, con la familia, en la calle, todo se aprende y lo imita uno. Cuando uno viene a los pies de Cristo, existe lo que se le llama un nuevo nacimiento, ya no engendrado por papá, sino que es un engendramiento directamente de Dios. Es cuando el hermano, es cuando el cristiano, es cuando el hijo de Dios, dice la Biblia, ya no practica el pecado. Si alguien dice: soy nacido de nuevo, soy hijo de Dios, y sigue en la práctica del pecado, hay un error allá. Yo no creo que la Biblia falle, ni tampoco creo que Dios nos haya mentido. El que es nacido de nuevo no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado, no dice por papá, dice aquel que fue engendrado por Dios. Dios se va a encargar de guardarlo, de cuidarlo, de protegerlo, de ayudarlo, de guiarlo y de perseverarlo. Le va a guardar del maligno, y el maligno no le puede tocar. Dice la Biblia que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Ahora comparamos a Dios como poderoso gigante y comparamos al enemigo que muchas veces quiere tentarnos como algo pequeño. No vaya a ser que haya alguien valiente, como uno que hubo aquí en la curva, y dice: ¿dónde está el diablo? Así retándolo. El diablo no es para retar. El diablo se sujeta cuando un hombre es nacido de Dios. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí lo podemos dividir o podemos discernir que nos habla de dos cosas. Uno, de los que son engendrados de Dios, y dos, del mundo entero. Dos tipos de personas. A este mundo entero le podemos meter la religión, que muchas veces nos enseña o nos desvía para que no le entreguemos totalmente el corazón a Dios. Sabemos que somos de Dios. ¿Quién? El que es engendrado por Dios. A los hijos de Dios, el enemigo se acerca, no puede tocarlos, no puede hacerles daño, pero a los del mundo están bajo control del maligno. Aunque muchas veces quieren no pecar, no pueden porque están bajo el maligno. Entonces nos muestra dos tipos de personas: engendrados y los del mundo. Se entiende. Los que están en el mundo son títeres que el diablo los manipula con las manos. Roba. Nada más te mueve el enemigo y el hombre está robando. Insulta, lo manipula el diablo, y como están bajo control del maligno, el maligno los manipula. Pero vamos a ver los que sabemos que somos de Dios. Como el enemigo, es cierto, no puede hacer daño, pero hay un permiso que Dios ha concedido o que Dios ha permitido, a que como el enemigo no nos puede hacer daño, pero sí puede tentar de hacer regresar nuevamente al Hijo de Dios, de poder desviarlo. Y acá hay dos o tres puntos muy importantes. Uno, ¿eres de Dios? Esto que vas a escuchar te va a servir de mucho. No eres de Dios todavía, estás bajo control del enemigo. Pon atención.
Dios te quiere bendecir. Dios te quiere ayudar. Vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 1, y dice la Biblia: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿De quién nos está hablando? De Jesús, el que vino hace 2000 años, nació así como tú y yo, así nació Cristo. Bueno, ese ser que nació, creció, y también fue permitido que Jesús sea tentado por el diablo. ¿Por qué te muestro este texto bíblico? Para que abramos los ojos, para que estemos despiertos, para que seamos astutos, dice la Biblia, para que podamos discernir y el enemigo no nos vaya a engañar. Si a Cristo lo tentaron, Dios también da el permiso para que cada uno de nosotros seamos tentados. ¿Se entiende? En una ocasión dijo Cristo: si en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Y eso es verdad. Si a Cristo lo tentaron, ¿qué no será a ti y a mí? Y quiero decirte también, todos estamos expuestos a la tentación. Dios permite la tentación. A los que son del mundo, están manipulados por el enemigo. A los que somos de Dios, el diablo va a tratar de cómo ponerte una trampa para que tú, si no te agarras de Dios, vuelvas a caer, vuelvas a revolcarte en el pecado. Por eso es que Dios es bueno y nos enseña que Jesús fue tentado, tú también, yo también, somos tentados. Una pregunta: ¿es un pecado la tentación? Y la respuesta es no. El ser tentado no se constituye un pecado. Ahora, el ceder a la tentación sí constituye un pecado. Nos damos cuenta que Cristo no cayó en la tentación. Y así como Cristo no cayó en la tentación, cualquiera de los presentes que pueda ser tentado, si está abrazado de Cristo, si está agarrado de Cristo, así como Cristo venció, también tú y yo podemos vencer esa tentación. ¿Cuántos decimos gracias a Dios? Gracias a Dios que nos da las fuerzas y que nos da las victorias para vencer la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es un impulso para hacer o tomar algo. También es un deseo de realizar una acción aparentemente agradable momentáneamente, pero probablemente muy dañina. Eso es lo que significa la tentación. Algunas frases de las que muchas veces utilizamos cuando somos tentados. Ejemplo: Luis o Miguel o Pedro o Juan, cualquiera, me dijo que yo lo haga y yo lo hice. Vino la tentación, robó, mató, violó, mintió. Bueno, es que lo hice porque Luis me obligó a que yo lo haga. Esa persona sí cayó en la tentación, pero está tratando de defenderse como pueda para demostrar delante de Dios que él no es el culpable, sino que el culpable es aquel que lo empujó. Y yo creo que muchos no logramos esa vida eterna, no logramos la perseverancia, porque muchas veces nos escudamos, o muchas veces culpamos a otros, como diciéndoles, él es el culpable. Génesis 3, versículo 12. Dios le pregunta por qué había pecado, por qué había caído en la tentación, y la respuesta es similar que el ejemplo que yo te acabo de dar. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué sucede con Adán? Trata de cómo salvarse. ¿Cayó en el pecado? Sí, pero yo no fui el culpable, Señor. El culpable fue mi mujer. Digo, ¿cómo se le puede ayudar a una persona que no se responsabiliza? Correcto, Señor. Vino la tentación, cedí a la tentación, caí en el pecado. Ayúdame, Señor, perdóname, Señor. Eso no. Caí en el pecado, cedí a la tentación,
Pero yo no soy el culpable. El culpable es esta mujer que tú me diste. Te digo una verdad. Una persona que no acepta ni se responsabiliza de que ha caído en el pecado, jamás Dios lo puede ayudar. No reconoce, no acepta, apunta a otro. Y yo te lo digo para que tú te des cuenta que es mucho más fácil que Dios levante a uno caído, que reconoce que ha caído en el pecado, a un soberbio que dice, sí, yo no soy pecador. No se olviden que en el mundo hay dos tipos de personas: los que son de Dios, los que son del mundo. El diablo sigue manipulando a los del mundo para que ninguno sea hijo de Dios, y sigue tentando a los hijos de Dios para ver que, si de hijos de Dios, vuelven al mundo nuevamente. Las tentaciones son permitidas. Y aquí es tentado y le echa la culpa a la mujer. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente, capten bien, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué fue lo que hizo? No reconocer. El hombre, la mujer me engañó. A la mujer, la serpiente me engañó. Oye, ¿y quién es el responsable? ¿Quién es el culpable? ¿Quién cayó en el pecado? Pues yo lo hice porque mi mujer me engañó. ¿Y tu mujer? Pues yo lo hice porque la serpiente me engañó. Dios quiere ayudar, pero la humanidad no se deja ayudar. Si ya cayó alguien en el pecado, es reconocer, ¿no? Yo cedí a la tentación, Señor. El enemigo quiere ganar mi alma para llevársela a la perdición, al infierno. Ayúdame, Señor. Reconócelo si has caído y no le eches la culpa a nadie. Otra palabra que dicen como frase conocida: fue muy fuerte la tentación que me vino. ¿Han escuchado esa frase? Bueno, sí caí en el pecado. Es verdad, lo reconozco. Pero es que la tentación que me vino, estuvo fuertísima, que no la pude aguantar. ¿No es verdad? Otra frase que se utiliza: el diablo me obligó a hacerlo. Bueno, hasta donde yo sé, el diablo está listo para tentar a la gente, pero el diablo no puede agarrarte las manos o agarrarte los pies para llevarte o guiarte al pecado. El diablo fue el culpable, él me empujó, él me engañó, él me forzó, él me obligó y por eso caí en el pecado. Mentira. Te lo voy a poner como un ejemplo. Como cuando ves ratones en tu casa y pones una ratonera y le pones un pedacito de queso. El ratón, si está descuidado, nada más huele y, sin darse cuenta, come, jala la trampa ahí. Así es el enemigo. Todo lo que te puede hacer el enemigo es ponerte la trampa. Si tú eres de Dios, no vas a caer. Si tú no eres de Dios, buscando el pecado, picas en el pecado y te pone la cadena Satanás en tu cuello. Otro que ya es mío. No sé si me entiendes. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí lo podemos dividir en tres partes. Primero, a ninguno de nosotros nos ha venido alguna tentación que no sea humana. Humanamente Dios permite que seamos tentados. Sabe Dios que eres de carne y de hueso. Segundo, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Si tú quieres grabártelo, si tú quieres metértelo en la mente, si tú quieres apuntarlo, si tú quieres tener muy en cuenta ese texto bíblico, que cuando seas tentado, Dios no permitirá que seas más tentado de lo que no puedes soportar. Es que el diablo me empujó a hacerlo. Mentira. El diablo te tentó, pero no te agarró las manos para hacerlo. Es que robé nuevamente porque el diablo me agarró las manos y cuando me di cuenta ya estaba en mi bolsa. Mentira.
Es que el diablo me hizo que yo agarre el arma y cuando me di cuenta ya había yo matado a uno. El diablo me agarró las manos y lo hice. Mentira. Dios no permite que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Él sabe qué tanto de crecimiento tienes, qué tanta formación tienes, qué tanta perseverancia tienes. Y cuando el diablo se presenta y dice quiero tentar a Luis, a José, a Juan o a Felipe o a lo que sea, Dios dice, bueno, te dejo que lo tentes y ve la medida de cada quien. Conforme al crecimiento y conforme al conocimiento que tengamos de la Biblia, es el permiso que Dios le permite al enemigo para que podamos ser tentados. Si el hombre cae, Dios no es el culpable, ni el diablo es el culpable, sino que tú eres el culpable. No sé si lo entiendes, no se vaya a malentender esto. Cuando tú caes en la borrachera, en una fornicación, en un adulterio, en una idolatría, ni Dios te empujó al pecado porque Dios solamente permitió. El diablo tampoco es el culpable porque él no te agarró las manos para que lo hagas. Tú eres el responsable, tú eres el culpable. A ti se te va a añadir el pecado, no al diablo. El diablo solamente trató de, este es de Dios, lo vamos a meter en el cajón de los mundanos. Es todo lo que va a lograr el maligno. Y si alguien dice, es que la tentación que me vino es muy fuerte que no la pude soportar, mentira. Dios es tan fiel y es tan misericordioso que conforme a tu medida permite que seas tentado. Y es más, tercer punto nos dice que en la tentación te dará también, juntamente con la tentación, la salida. Te vino una tentación, Dios te dice, pasa por aquí, haz esto, haz aquello, o se te viene a la mente un texto bíblico. Y por medio de ese texto bíblico lo aplicas en tu vida y en tu corazón y te abre Dios la puerta. ¿Para qué? Para que no caigas en la tentación. ¡Qué precioso cuando logramos discernir y podemos lograr vencer las tentaciones! Ahora somos de Dios. Los que son engendrados de Dios, el maligno ya no los puede tocar más que tentar. ¡Qué triste que conociendo palabra de Dios cedas a la tentación! Te tenga, cedes. Te tenta, cedes. Te tenta en otra área, cedes. En todo lo que te tenta el maligno, cedes. A ver, enójate. Te pone a un compañero de trabajo. ¿Ves con qué facilidad caes en el enojo? Cuando Dios ya te había dado la salida. Te buscaron pleito. Pues sí, soy de Dios y como dice un dicho, soy manso. Pero vente, no soy menso. Hasta las palabras hay. Hasta las palabras las dicen. Soy manso pero no menso. Vente, a ver a cómo nos toca. Oye, pues ¿no que eres un hijo de Dios? ¿No que dices que eres un cristiano? Vino la tentación, cedió a la tentación, cayó en el pecado, lo revolcó el enemigo y de un hijo de Dios fue transportado al cajón del mundo, que está bajo control del enemigo. ¿Qué es lo que busca el maligno? Cediste a la tentación, caíste en pecado, te mete en el cajón. ¿Sabes qué busca el enemigo? Ya cediste a la tentación. Ahora va a buscar el enemigo por todos los medios que desde ceder a la tentación reine el pecado en tu corazón. Ese es el plan del enemigo. Ya no solamente la tentación, ya no solamente el pecado, ahora tiene que reinar ese pecado dentro de tu corazón. Por eso los que están en el mundo, ¿cómo reina el pecado en sus vidas? Te dicen 10 palabras y te hablan 5 mentiras. No logran discernir que la mentira es un pecado. Salen a la calle, salen al súper y están pescando a quien robar. Roban aquí, roban allá, roban por donde sea. No logran discernir. Esa persona ya está reinando y está gobernando el enemigo dentro del corazón. Y por ese motivo ya las tentaciones ya no las logra discernir. Porque ya está dentro del cajón o ya está dentro de lo que es el mundo. Que está bajo control. Qué feo los mueve el diablo. Lo que les mande, eso están haciendo. Entonces dice el 13, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Soportar qué? La prueba, la lucha, la tentación. El propósito de la tentación es que tú seas victorioso, no de que caigas.
¿Verdad que Dios nos conoce? De que por medio de la tentación, tú y yo demostremos a quién pertenecemos. Aunque no lo creas, por medio de las tentaciones, demostramos a quién le pertenecemos. Viene la tentación y caes en la tentación, perteneces al mundo. Viene la tentación, te agarras de Jesús, resistes, buscas la salida, logras esa bendición en tu vida, demuestras que sí fuiste del enemigo, pero ahora estás bajo control de Dios, bajo la ayuda de Dios, bajo la bendición de Dios. Por eso es que cuando alguien dice soy cristiano y es ladrón, digo pobre él y pobre su pastor o pobre el que lo está guiando. Cuando alguien dice soy cristiano y es un peleonero, digo pobre persona porque está engañada. Y así en cualquier pecado, un adúltero, un fornicario, soy de Dios, pobre, porque él cree que es de Dios, él cree que es cristiano, pero no sabe que no es de Dios, porque los que son de Dios, el enemigo no los toca. El cristiano no cede, el cristiano se agarra, el cristiano se abraza, el cristiano clama, suplica, y el enemigo no lo puede tocar. Y que tienes que caer en el enojo. El Señor te reprenda, Satanás. Da la media vuelta y se va. Y que tienes que robar, y el Señor te reprenda, Satanás. Da la media vuelta y se va. Y que alguien te busca un pleito y te insulta y te amenaza. El Señor te reprenda, Satanás. Das la media vuelta y te vas. ¿Te tentó el enemigo? Sí. ¿Qué sucedió? Dios te abraza, te da sabiduría y te dice, da la media vuelta y te vas. No le hagas caso. Y así lo hace el cristiano y no cayó en el pecado. Dios te bendiga. Otra frase que utilizan muchos, este pecado es lo único que no he podido vencer. Ya venció la borrachera, ya venció las drogas, ya venció el adulterio, ya venció la idolatría, ya abandonó muchos de los pecados. Y dice, la mentira, hermano, es lo único que no puedo abandonar. Oye, pues Cristo medio liberta o liberta totalmente. Yo digo, oye, si lo más difícil es la droga, lo más difícil es la borrachera, lo más difícil es la idolatría, como para que una persona venga y me diga, ya logré abandonar esto, lo otro y aquello, y la mentira o los enojos no los puedo abandonar. Es una frase que el pecador trata, así como Adán y así como Eva se defendieron, así el pecador trata de defenderse. Compréndeme, por favor. Mira cuántas cosas ya abandoné. Compréndeme con eso, no lo puedo lograr. Y cuando Dios hace libre, te hace libre totalmente. Si ya te quitó la idolatría, ¿cómo no te va a quitar la mentira? Oye, ¿cómo te quitó la idolatría? Con mucho trabajo, pues con mucho trabajo también deja la mentira. Y con mucho trabajo también deja el enojo. Y con mucho trabajo también deja los insultos. Así como abandonaste los pecados más gravísimos o más grandes, así Dios está listo para que tú abandones esos pecados que aparentemente los minimizas. Solo la mentira es lo que no he logrado abandonar. Los enojos es lo que no logro abandonar. La impaciencia, no sé qué me pasa, pero no la logro abandonar. No la logras abandonar porque no quieres abrazarte de Dios. Fuiste tentado, caíste en el pecado, cuídate. El diablo está tratando de que reine el pecado en tu corazón. Y tú digas, es algo normal en mi vida. Así dice el borracho, es algo normal. Así dice el adúltero, es algo normal. Así dicen la mayoría de los pecadores, es algo normal que tenemos que hacer, estamos aquí en el mundo. No es algo normal, es una tentación. Santiago capítulo 1 y en el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. No dice bienaventurado el varón que no es tentado, porque alguien dice, Padre, que yo no sea tentado. Y dice Dios, eso no te lo puedo permitir. Todos estamos expuestos a la tentación, aunque tú lo pidas. Lo que puedes pedir es, Padre, líbrame de caer en la tentación, que es muy diferente. Si tú pides que no seas tentado, aunque tú lo pidas, vas a ser tentado. Pero si tú pides, líbrame de caer en la tentación y te abrazas de Cristo, Cristo te va a librar de esa tentación. Y cuando te libra, o cuando tú
logras soportar esa tentación, dice la Biblia, bienaventurado. Eres un bendito, eres un dichoso, eres una persona especial. Ahora sí te podemos aplicar el nombre o el sobrenombre de cristiano, o hijo de Dios, o discípulo de Cristo. Ahora sí, ¿por qué? Porque eres un bienaventurado. ¿Por qué? Porque estás soportando la tentación. Te viene la tentación. Y aunque te venga la tentación, estás, ayúdame Señor a no caer. Ayúdame Señor, y estás soportando la tentación. Y cuando te das cuenta, el Señor viene y te ayuda ahí, fue la tentación. Eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque lograste vencer una tentación. Por más que el enemigo te quería manipular y zarandear y a como él quiera, te abrazaste de Cristo, le suplicaste a Cristo, te mostró Dios la salida y te libraste de ese pecado que está horrible en tu vida. ¡Gloria a Dios! Cuando una persona se arrepiente, cuando una persona logra la santidad completa, cuando una persona es arrancada del mundo y entra al reino de Dios, hay fiesta en los cielos. Bienaventurado. Uno más para la vida eterna. Uno más que ha pagado. Uno más que se ha limpiado. Uno más que ha renunciado al mundo. Uno más que quiere la vida eterna. Por eso es que es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si alguien te ha dicho que el infierno está en este mundo, así lo quieren creer. Y si alguien te dice que Cristo no viene o no regresa, si muchos así lo quieren creer, que lo crean como quieran. Pero, así como hay una bienaventuranza, así hay una corona de vida. Y también hay una vida eterna. Y la va a recibir todos los que vencen y a los que le aman. No es fantasía. No es un cuento por allá. Cristo viene por segunda vez y está listo para pagar a cada uno según sean sus obras. Por eso que alguien dice, soy de Dios. Bueno, hay un dicho que dice, dime con quién andas, te diré quién eres. Te voy a decir otro dicho, muéstrame tus frutos y te voy a decir si eres de Dios o si estás en el cajón de Satanás o si eres un discípulo del enemigo. Muéstrame tus frutos. Muéstrame si es que sigues cayendo en las tentaciones. Aunque Dios te quiere librar, sigues cayendo. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Algunas personas dicen, me tentó Dios. Mentira. Dios no tienta a nadie. Lo único que hace Dios es permiso para que el diablo tente a la persona. Dios no puede ser tentado, ni Él tenta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Este punto te lo quiero explicar. Cuando cada uno de nosotros toma una decisión y le entrega su vida a Dios y viene, ahora somos de Dios, viene al reino de Dios. Cuando esta persona viene al reino de Dios, Dios también sigue permitiendo las tentaciones. Y dice, cuando cada uno de nosotros es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. El diablo no conoce lo que hay en la mente, pero el diablo sí te conoce por tu vida pasada. ¿Sí lo entiendes? El diablo no puede saber qué es lo que yo pienso, porque solamente Dios es omnipotente y omnipresente y omnisapiente. A este le gustaba mucho la borrachera, a este le gustaban mucho las mujeres, a este le gustaba mucho la idolatría, a este le gustaba mucho la hechicería, a este le gustaba que le lean mucho las manos, a este le jugaba mucho la ouija, a este le gustaban las corridas, las parrandas, etcétera, etcétera. Tú apretas en la computadora un botón y te da una relación de una persona. Así está el diablo. ¿Tú dónde crees que te va a tentar el maligno? ¿En tu concupiscencia? Si tú fuiste borracho, el diablo te va a tentar a que caigas nuevamente en la borrachera. Si tú eres parrandero, si tú eres adúltero, si tú eres un fornicario, el diablo te va a tentar para que vuelvas a caer nuevamente
en tu pecado pasado. Dios te bendiga. Por eso que cuando venimos a Cristo, tenemos que abrazarnos de Él. Y para eso es la oración. ¿Cómo voy a pedir? Líbrame de las tentaciones, Señor. Que no venga el enemigo a tentarme. No. Líbrame de no caer, Señor. No permitas que yo caiga en la tentación, Señor. No permitas que el enemigo quiera controlar nuevamente mi vida. Cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hace un momentito te di un ejemplo de la ratonera. Así es el diablo. Al que ha sido borracho, nada más le voltea una cerveza y se le engrandecen los ojos y si no está agarrado de Dios vuelve a caer. El que ha sido adúltero, nada más les desviste una mujer el diablo y ven cómo vuelven a caer. Al que ha sido idólatra, nada más en una necesidad ve cómo el diablo le hace un milagro en su hija o en su hijo. Lo llevó para que oren, no sanó. Le dijo el vecino, el hechicero hace sanidades. Y le hizo una sanidad del hechicero y regresó a su vida pasada. El diablo te va a tentar en tu propia concupiscencia y te va a atraer. 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, la tentación ya no está aquí. La tentación ya es una concepción. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Te mete la tentación, te engendra la tentación, concibes tú la tentación, da a luz el pecado. Y nuevamente, volviste a tu vida pasada nuevamente. El diablo regresó uno con nosotros por medio de la tentación. Hay alegría, pero no arriba, abajo. ¿Sí me captas? Vamos a ver el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Y dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Velando y orando. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dios no te va a obligar, no te va a presionar. Si tú te consideras un hijo de Dios, vas a estar velando, vas a estar orando y algo en mente para que yo no caiga en la tentación, Señor. Y conócete a ti mismo. Tantito que yo me suelte de Dios, tantito que yo me descuide, sé cómo el enemigo me va a zarandear. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Velad, orad, abrazarme de Cristo, clamar por mi alma y Cristo como poderoso gigante hasta el día de hoy. Yo te defiendo, hijo, no hay ningún problema. Vamos a orar en el nombre de Jesús y que este tema sirva para que tú te agarres de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, gracias, porque nos enseñas, Padre mío, a cómo que el pecado no reine en nuestras vidas, Señor Jesús. Y yo te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios.